En el versículo 4, tengo ya comenzado el bosquejo para el domingo entrante, que sería el último del versículo 4. Este ha sido un versículo complejo, bien, dice muchas cosas. Judas 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de Dios, de nuestro Dios, y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. La verdad que Judas, aquí en este versículo 4, nos habla de muchas cosas que yo puedo ver en este hermoso versículo. Y él concluye este versículo diciendo, y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Hoy quiero compartirle el tema basado en este versículo, pero en la última frase donde dicen y niegan a Dios y al único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Los que niegan la deidad, así le he llamado al mensaje para hoy. Los que niegan la deidad. ¿Por qué deidad? Porque habla de Dios Padre y Dios el Hijo, que es la deidad más el Espíritu Santo. Es interesante que Judas es un hombre extremadamente observador y que desde la antigüedad, del tiempo que él vivió hasta ahora, que han pasado un poco más de 2000 años, él pudo divisar en la iglesia ya de ese tiempo cómo era la gente. Y el mundo siempre sigue repitiendo los mismos patrones porque un mundo está compuesto por hombres que somos pecadores. Y él observó en aquel entonces que también entraban en la iglesia personas que traían otro espíritu, y aquí ahora él nos va a enseñar que habían hombres que negaban a Dios. Una de las cosas que me llamó poderosamente la atención cuando se supo el resultado de la última elección para quién iba a ser el presidente o la presidente de nuestro país, el candidato que sacó la mayoría, en su mensaje ese domingo, dice que él necesita la presencia de Dios y que él necesita de Dios, la dirección de Dios para poder dirigir el país. Mucha gente hizo un comentario interesante cuanto a ellos. ¿Cómo un presidente está pidiendo que Dios le pueda ayudar para poder dirigir a la nación? La Escritura nos enseña muchas veces en cuanto al negar que hay personas que cuando niegan también está asociado a los testigos falsos. Conozco un amigo que una vez conversando en cuanto a testigos falsos, él dijo: yo siempre me ofrezco como testigo por matrimonio, he estado en 2 testigos, en 2 matrimonios como testigo y ni he conocido a nadie, pero a mí me buscan porque saben que yo soy un testigo falso. En su Biblia, como introducción, quiero mostrarle en el capítulo 19 del libro de Proverbios. Proverbios es un libro
escrito por Salomón, el hijo de David, y él comparte para nosotros en el capítulo 19 muchos proverbios. Inmediatamente después de Salmos está Proverbios. En el capítulo 19, muchísimos, él escribió más de 3000 proverbios, que son frases para la vida. Y él con mucha sabiduría nos dice en el capítulo 19, en el versículo 5, el testigo falso no quedará sin castigo. Y el que habla mentiras no escapará. ¿Sabe que hay mucha gente que no es honesta? Va a decir que miente. Siempre niega. Los mentirosos siempre están negando. Y nosotros tenemos que cuidarnos muchísimo. Porque dice la Escritura que tenemos que mirarnos para no caer. ¿Recuerden ustedes a Pedro, el apóstol Pedro? ¿Qué es lo primero que viene a nuestra mente cuando decimos Pedro? El que negó a Jesús. Lo primero. Y sabe que por eso conocemos a Pedro, que negó a Jesús. Pedro le dijo, no, yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti. No, Pedrito, le dijo el Señor Jesucristo, antes que el gallo cante, 2 veces tú me negarás 3. No. Pero jamás recordamos a Pedro cuando en la escena del Señor Jesucristo con los 12 le pregunte, ¿y qué opinan ustedes de mí? Porque toda la gente, ¿qué opina el pueblo de mí? Y después ahora ustedes, de los 12, ¿qué piensan de mí? Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tremenda verdad. Nosotros como creyentes siempre tenemos que andar con la verdad delante. Y jamás, hermanos, no debemos ni imaginar el negar a Dios, ni al Hijo, ni al Espíritu Santo. Ni negar tampoco lo que Dios nos dejó escrito en su bendita palabra, la Biblia. El error más grande que cometió Israel cuando Cristo vino a su tierra, ¿sabe cuál fue? El más terrible. Negar a Cristo. Ese pecado le va a costar a Israel, según la Escritura, la tribulación. El castigo para Israel va a ser la tribulación, simplemente por haber negado al Señor Jesucristo. ¿A quién cree que os suelte? Le dijo Pilato, un hombre no hebreo, porque él pensó que iban a decir que soltaran a Jesús, porque lo estudió, lo había interrogado, lo había observado, más su mujer había venido a hablar con él, a decirle, oye, yo he padecido mucho en cuanto a ese hombre, no tenga nada que ver con él. Entonces él tenía mucha certeza de que Jesús era inocente. Y le pregunta al pueblo, porque era una cultura en aquel entonces, en esa fecha, se soltaba un preso al que el pueblo eligiera. Y él estaba completamente seguro de que el pueblo iba a pedir que soltaran a Jesús. Y no fue así. El pueblo negó a Cristo. Qué tremendo, qué terrible. Hechos, capítulo 3, por favor. Observemos. Hechos, capítulo 3.
En el libro de los Hechos vemos nosotros a dos grandes hombres. El libro de los Hechos se puede dividir por los dos protagonistas, dos hombres grandes, en dos partes. O se puede dividir también por ciudades, también. Pero aquí el uno es Pedro, capítulo 1 al 11, el protagonista es Pedro. Del 12 al final, Pablo. Pero Pedro es la voz cantante aquí, el que la lleva. Y voy a leer desde el capítulo 3, por causa de contexto, desde el versículo 11. Hechos capítulo 3, versículo 11. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, porque tengo que decir también, perdón, que todos los primeros capítulos del libro de los Hechos tienen que ver solo con judíos, del 1 al 11. En el 12 recién comienza los gentiles. Así que toda la audiencia aquí es hebrea. Versículo 12. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como que si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a ese cojo? Versículo 13. Observen, versículo 13. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. ¡Qué tremendo! Pedro les dice a la nación el grave error que cometieron, a quien vosotros entregasteis y negasteis. Judas nos dice que entran hombres impíos a la iglesia y que niegan al único Dios soberano y a nuestro Señor Jesucristo. El pueblo como nación entera. Cuando Pilato le preguntó: ¿quién queréis que os suelte? Y él, confiado, seguro que iban a pedir a Jesús, pidieron al culpable. Y a Cristo le negaron, le condenaron y le llevaron a la cruz del Calvario. El tema para hoy: los que niegan la deidad. Los que niegan a Dios. Vamos a ver en primer lugar. Los que niegan a Dios. Los que niegan a Dios tienen un corazón de incredulidad. En su Biblia, por favor, en el libro de Hebreos. Hebreo tiene que ver con los judíos. Hebreos, capítulo 3. Observemos lo que el apóstol dice aquí de los hebreos. Hebreos, capítulo 3. Versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño de pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo
con tal que retengamos firme hasta el fin de nuestra confianza del principio. Los que niegan a Dios tienen un corazón malo de incredulidad. Por eso le niegan. ¿Qué más? Los que niegan a Cristo tendrán un castigo grande. Los que niegan a Cristo, a Dios, tendrán un castigo grande. Recuerden que fue el error de Israel, negar a Cristo. Y ahora vamos a otro libro que tiene que ver con los judíos, no solamente hebreo en el Nuevo Testamento, sino que vamos a la segunda carta de Pedro. Pedro escribiéndole a los judíos. En el capítulo 2, segunda carta del apóstol Pedro, después de Hebreo, Santiago, Pedro. Segunda de Pedro, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2. Y observemos aquí en el capítulo 2 los versículos 20 al 22. Segunda de Pedro 2, 20 al 22. Observemos lo que Pedro les dice. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos. Su postrer estado, su último estado, viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, que está en Proverbio este versículo. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. ¿Cuánta gente dice hacer una decisión por Cristo? Le sigue un poco de tiempo y después se aleja. De eso es lo que el apóstol Pedro está hablando aquí en este pasaje. De aquel que dice que es un seguidor de Cristo y después se olvida y le da vuelta la espalda. Aquel que niega a Dios tendrá un castigo peor que la muerte. Hebreos capítulo 10. Hebreos 10. Y aquí en Hebreos capítulo 10, en el versículo 26, Hebreos 10, 26. Dice, Hebreos 10, 26. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, o sea, si pecamos después de haber sido salvos, lo que está diciendo, ya no queda más sacrificio por los pecados, y es lógico, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Esto es Israel. Y concluye en el versículo 31 con esta tremenda exclamación. Horrenda cosa es caer en manos
del Dios vivo. Qué impresionante. Para muchos, Dios es un mito. Para muchos, y creyentes, para muchos creyentes, Dios es un abuelito, como un abuelito. La abuelita, ¿verdad? ¿Alguien tiene abuelito o abuelita? Siempre los nietos consiguen todo con la abuelita y el abuelito. Y los abuelitos le dan todos los nietos. Yo tenía una cuñada que siempre decía, yo a mis nietos, yo los mal enseño, para eso tienen los padres que los corrijan, pero yo los mal enseño, yo le aguanto todo. Una vez estaba en un velorio y conocí la abuelita de un chico, un joven, que ese joven lo conocí desde que nació, porque fui a verlo al hospital. Y me dijo, refiriéndose a su nieto, yo quiero mucho a mi nieto. Y me lo nombró. Yo lo quiero mucho. Aunque me miente, me dijo. Pero yo lo quiero mucho. Para muchos de nosotros hay momentos que pensamos que Dios es como mi abuelito, que todo me perdona. Y otros piensan que Dios tiene que perdonarme. Total oro. Y pensamos que Dios es como la herradura. Como muchos confían que la herradura tiene su poder. O de la buena suerte, o la pata de conejo, etcétera. Tanta cosa que hay. Y no entendemos quién es Dios. ¿Y por qué no lo entendemos? Simplemente porque no leemos y entendemos lo que dice la Escritura. Dios es Dios. Los que niegan la deidad por causa de tiempo, los que niegan a Dios. Ahora los que niegan a Cristo. Los que niegan a Cristo. ¿Qué pasará con aquellos que niegan a Cristo? La Biblia dice que Él, Cristo, también nos negará. Si le negamos a Él. Segunda carta a Timoteo. Segunda carta de Pablo a Timoteo, el capítulo 2. Versículo 12. El apóstol Pablo dice en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 12, si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también, ¿qué dice? Nos negará. Segundo Timoteo 2:12. ¿Dije 2? Ah, no me escuché. Yo lo tengo clarito aquí. Segunda Timoteo 2:12. Miren, están todos durmiendo ustedes. El único que me decía era Andrés. Segunda Timoteo 2:12. Segunda Timoteo 2:12. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Es como dice, ojo por ojo, diente por diente. Qué terrible. Así que, hermanos, pensemos bien esto. No nos conviene bajo ningún punto negar a Dios, ni a Cristo, ni al Espíritu Santo, ni a la Biblia. Ojo con eso. Si no te queda nada en la cabeza, ándate a tu casa con esa idea. No negar la deidad. ¿Qué hará Cristo? Él
nos va a negar, si le negamos, el Señor Jesucristo nos va a negar ante Dios, imagínate. Porque un día tú y yo vamos a estar, cada ser humano va a estar delante de la presencia de Dios. Los que no son hijos de Dios en una época y los que sí somos hijos de Dios en otra época. Pero cada ser humano estará algún día delante de Dios. Y Dios le va a mostrar, de acuerdo a lo que el hombre hizo, a dónde va, al cielo o al infierno. Dios es justo. Y el hombre va a entender, y Dios, no, yo no estaba mi teniente. Ah, no, oye, muéstrale. Y el hombre solito se va a dar cuenta que él eligió su futuro. Este es el momento de tomar una decisión sabia. ¿En dónde pasaré yo la eternidad? Porque eso depende del hombre, no de Dios. En el siglo pasado comenzó una corriente que hasta hace poco estaba muy fuerte en varios países nuestros, incluyendo el nuestro. La doctrina de la predestinación, que enseña que Dios es quien decide. Tú te vas al cielo, tú no, tú sí, tú no. No. El hombre toma la decisión propia. Mateo capítulo 10. Mateo 10. Porque Dios es justo. Dios le dio al hombre libre albedrío. Fíjense que desde el principio Dios le dijo a Adán, le dio reglas y tú eliges. Y Adán decidió desobedecer. Y vemos las consecuencias. Mateo 10, versículo 33. Mateo 10, 33. Jesucristo hablando dice, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, Jesucristo está hablando, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Estos hombres que habían entrado a la iglesia en el tiempo de Judas, negaron a Dios, el soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. En todas las iglesias hay personas que son falsos cristianos. En todas las iglesias. Que siempre están entrando. Segunda carta de Pedro, en el capítulo 2. Recuerden Hebreo, Santiago, Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 2. Observemos. Versículo 1, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Segunda de Pedro 2, 1. Y dice así la Escritura, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Fíjense, aún Pedro mismo está diciendo lo mismo que ya Judas dijo. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Aún en nuestra iglesia. ¿Por qué las iglesias se dividen? Porque el diablo usa instrumentos, usa personas de la misma iglesia, del interior de la iglesia, para poder destruirla. Con enseñanzas erróneas. Tenemos que tener cuidado nosotros como creyentes. La persona que niega a Cristo lo hace porque tiene el espíritu del anticristo. Vamos a la Biblia.
primera carta de Juan. Avanzando unas hojitas más, encontramos a primera de Juan, capítulo 2. Después de Pedro, encontramos a Juan, capítulo 2. Y en el versículo 22, primera de Juan, capítulo 2, versículo 22, pregunta Juan, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? ¿Quién es el mentiroso? El que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Qué tremendo. Judas dijo, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los de que del principio habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios y niegan al único Dios soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Lo mismo que dice Juan en el versículo 22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega a Jesús el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Fíjense que el mentiroso la mentira está junta con el negar. Las dos cosas van juntas porque son primas hermanas. La mentira y el negar. El espíritu del anticristo. Así que los que niegan la deidad son los que niegan a Dios, niegan a Cristo, pero nosotros como cristianos no debemos ni negar a Dios ni tampoco negar a Cristo. ¿Por qué? Porque el Señor ya nos salvó y Él nos libró de las garras del diablo. Por consiguiente, nosotros debemos ser diferentes aquí en el mundo. En la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, Pablo escribe algo muy interesante aquí. Primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Gálatas, Efesios, Colosenses, primera Tesalonicenses, dice. Primera carta de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 1. Y en el versículo 10, noten, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Recuerde que hace un rato vimos que dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Es como el proverbio que dice que salió de la sartén y cayó en las brasas, peor todavía. Horrenda cosa es caer en manos del vivo. Pero Dios nos salvó de esto. Esta carta el apóstol Pablo describe aquí, en este primer capítulo, que era la ciudad de Tesalónica y los creyentes que la componían eran completamente idólatras. Pero Dios los salvó y ellos cambiaron totalmente, y concluye el apóstol Pablo. Voy a leer por causa de contexto. Primera Tesalonicenses 1:8, para que entendamos el versículo 10. Porque partiendo de vosotros, noten, partiendo de vosotros, ¿quiénes son vosotros? Los creyentes de Tesalónica. Ha sido divulgada la palabra del Señor no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. Noten, escuchen, observen, miren. Y cómo os convertisteis de los
ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Esta ciudad estaba metida en la idolatría y muchos creyentes salieron de allí. Se convirtieron a escuchar a Pablo y su equipo cuando llegó a Tesalónica. Y ahora Dios los libró de la ira venidera. Como creyentes tenemos una nueva vida, como decía el maestro hace un rato, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es lo que Pablo le estaba diciendo a estos creyentes aquí, que el Señor nos libra de la ira venidera. Mire, repite lo mismo en el capítulo 5, Primera de Tesalonicenses 5, en el versículo 9, observemos 5:9, porque no nos ha puesto Dios para ira, una promesa a los creyentes, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor nos alcanzó y nos salvó. El Señor nos reconcilió por medio de su muerte para presentarnos delante de Él irreprensibles. Imagínense, ¿por qué? Porque Dios es santo. La Biblia dice que Dios es santo, 3 veces santo, santo, santo. Y un hombre pecador y carnal no puede, según la Biblia, no puede, ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo lo dice, no puede presentarse delante de un Dios santo. Y Cristo nos reconcilió. Mire, vayamos a Colosenses, lo que Pablo nos dice. Colosenses, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses 1. Capítulo 1 de Colosenses, versículo 21. Dice, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente y haciendo malas obras, ahora, tiempo presente, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Esa palabra irreprensible habla de perfección. Una persona irreprensible es una persona que no tiene nada, nadie puede reprocharle nada. Es una persona perfecta. Cuando el Señor nos salva, a nosotros nos trae perfectos. Como cuando un niño nace. Un niño nace hasta que todavía en su mente no sabe distinguir la izquierda de la derecha. Ese niño es irreprensible, aunque viene con el gen del pecado, lo tiene en su cuerpo, pero no lo ha desarrollado aún. El Señor, cuando nos salva y nos lava con su sangre preciosa, nos deja irreprensibles, sin ninguna mancha. Perfecto. Y por eso que vamos a poder estar los que hemos creído en Cristo de pie ante Dios bien parado. Porque Cristo nos limpió. Y ante Dios ya no somos mentirosos ni negadores de Dios, ni de Cristo, ni de nada. El Señor es el único
que nos puede dar esperanza. Esa es la esperanza que tenemos, hermanos. Que un día Él vendrá a buscarnos y nos va a llevar al cielo, nos va a cambiar la vestimenta, el cuerpo, y vamos a llegar ante Dios. En el libro de Hebreos, capítulo 6, Hebreos, el capítulo 6, observemos lo que nos dice aquí la Escritura, la palabra de Dios. En Hebreos, capítulo 6, en el versículo 18. Una tremenda esperanza. Hebreos 6, 18. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos, para tomarnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. En Cristo tenemos la seguridad. Y Él es el ancla. Un ancla es para mantener una embarcación en un lugar. Y que la tormenta no se lo lleve donde quiera. Cristo es nuestra ancla. El cristiano, como creyente, nunca debe de adulterar la palabra de Dios. Ella, en toda su esencia, es verdad, porque viene de Dios. Pero cuando nosotros empezamos a decir cosas que no están en la Biblia, ya no salimos la verdad. Y entramos entonces en la mentira. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 2. El apóstol Pablo dice aquí en 2 Corintios capítulo 4, versículo 2, antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Nosotros como creyentes tenemos que leer la palabra pura, directa de la Biblia. Lastimosamente, hoy en día hay muchos creyentes que van a la internet a sacar información. Pero digamos, de este mismo pasaje yo puedo buscar montones de hombres, teólogos, y van a opinar cualquier cosa. Esa es la razón por la cual nosotros estamos siempre animando a la gente, y de hecho todavía quedan hojitas aquí, si alguien quiere llevar para la lectura bíblica, y va marcando en la hoja dónde va para recordar, porque a veces la gente no se acuerda. Yo voy marcando, ya sea si me leí en mi lectura bíblica o no. Aquí está la palabra pura, la leche no adulterada, como dice el apóstol Pedro, está aquí en la Biblia y no fuera de ella. ¿Por qué? Porque mucho de lo que se opina de la Biblia, muchas sectas, hermanos, están basadas en la mentira. Tenemos que tener cuidado con eso. Proverbios capítulo 12. Proverbios capítulo 12, que nos habla acerca de esto. Salmos, Proverbios. Y aquí en el 12 dice lo siguiente, en el versículo 17. Muy buen versículo, y que Salomón nos habla con claridad.
Dice, Proverbios capítulo 12, versículo 17, el que habla verdad declara justicia. El que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso, ¿qué dice? Engaño. Engaño. El testigo mentiroso, engaño, miente. Entonces tenemos que ser cuidadosos con lo que leemos y miramos u oímos. El corazón del hombre, de su naturaleza, es engañosa. Por eso el Señor Jesucristo, hablando allá por el libro de Mateo en el capítulo 7, Mateo capítulo 7 nos dice lo siguiente en el versículo 21. Mateo capítulo 7, versículo 21. Dice Mateo 7, 21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La cosa no es decir, sino vivir. Es muy diferente una de la otra. 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Muchos dirán esto al Señor. Pero el hacer milagros era único y exclusivo para los 12 según la Biblia. Para los apóstoles, nadie más. Versículo 23, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Los que niegan la deidad van a sufrir. Los que niegan al Padre, los que niegan al Hijo. Nosotros tenemos que mantenernos en la verdad. Y la verdad es la Escritura, la palabra de Dios. La verdad es Cristo. La verdad es el Espíritu Santo.